Estamos aquí con Todo es Geopolítica y hoy con la mirada puesta sobre todo en Estados Unidos, porque a esta hora comienza ya esa primera sesión de impeachment contra Joe Biden, contra el presidente de los Estados Unidos. Bueno, un impeachment que veremos, pues si tiene algún éxito o no, pero que esta tarde se espera que ya esté empezando a debatirse en el Congreso de los Estados Unidos. Así que iremos conectando poquito a poco con la señal que nos llegue desde allí para ver qué es lo que se comenta. Vamos a analizar también hoy, como no, con nuestros dos expertos qué posibilidades tiene de salir adelante, cómo puede afectar a Joe Biden y también, más importante, cómo puede afectar al que posiblemente va a ser su adversario, a Donald Trump. Hoy tenemos muchos temas encima de la mesa, pero antes de nada, antes de introducirlos y antes también de saludar a los invitados, vamos con algunas noticias que están llegando a la redacción de Negocios Televisión. Por ejemplo, Corea del Norte en el punto de mira. El motivo, que ha modificado su constitución para afianzar su fuerza nuclear. Javi, cuéntanos. Constitución, Marta, de 1972 y ahora dice el país de Kim Jong-un que se estipula fortalecer su fuerza nuclear en ese texto legislativo clave. Lo ha hecho durante una sesión parlamentaria en estas últimas horas y dice, respuesta a ese pacto de cooperación trilateral firmado y anunciado hace apenas unos días entre China, Corea del Sur y Japón, ese que establece reuniones anuales para tratar de poner sobre la mesa nuevos temas de cooperación económica, militar y de cualquier otra índole. Pyongyang se ha decidido por complementar el artículo 58 de su Constitución con el objetivo, dice, de incrementar sus capacidades nucleares. Quiere disuadir de la guerra al resto de adversarios. El foco lo tiene puesto en Estados Unidos y dice proteger la paz regional en este momento en que precisamente es el gobierno de Kim Jong-un, el régimen de Kim Jong-un, el que está poniendo sobre la mesa en ese territorio en disputa con Japón diferentes ensayos balísticos nucleares. La decisión se ha producido de afianzar en el texto constitucional que Corea del Norte, mejor dicho, es una potencia nuclear. La decisión se ha producido en el marco de una sesión de la Asamblea Popular Suprema, lo que allí es el Parlamento, celebrada en estas últimas 48 horas y que supone la 9ª sesión de la actual cita, cuyo objetivo era tratar principalmente temas legislativos y adoptar nuevas leyes. Ya fue en septiembre del año pasado, eso sí, cuando el régimen norcoreano anunció, Marta, un endurecimiento de su política nuclear, promulgación de una ley que le permite realizar ataques nucleares preventivos, asegurando que nunca va a renunciar a sus armas atómicas pese a la presión de las sanciones extranjeras. De hecho, en el último discurso, Kim Jong-un criticaba la colaboración trilateral Washington, Tokio, Seúl, diciendo que simplemente es la peor amenaza real y que se tiene que reforzar exponencialmente el arsenal nuclear de Corea del Sur. Para ello, lo llevan al texto legislativo, a la Carta Magna norcoreana, y en la Constitución Kim Jong-un dice ahora, Marta, que Corea del Norte sí es una potencia nuclear. Javi, muchísimas gracias. Más cuestiones. Miramos ahora a Europa, a Hungría concretamente, porque está amenazando a la Unión Europea y dice que va a vetar el apoyo financiero a Ucrania si Bruselas no desbloquea sus fondos. Dicen ahora que desde Hungría no van a aprobar que la Unión Europea apoye a Ucrania con dinero del presupuesto comunitario mientras Bruselas mantenga congelados los fondos comunitarios correspondientes al país centroeuropeo. Lo ha dicho hoy el ministro de Gobernación. Dice que mientras que un país miembro de la Unión Europea no reciba los fondos que tiene asignados, ningún país no comunitario podrá recibir dinero del presupuesto conjunto. El ministro también ha recordado que la modificación del presupuesto comunitario requiere unanimidad, dando a entender que Budapest vetaría esas ayudas a Ucrania. Dice, Bruselas abusa de su poder cuando no le paga a Hungría. Y dice, mientras tanto, utiliza esos fondos para apoyar a terceros países. Esto es una historia que llevamos contándoles mucho tiempo. Hungría amenazando con vetar fondos a Ucrania si no le paga los suyos a su país, y otra vez parece que volvemos a tener la misma amenaza. Nos vamos un poquito más hacia el este del mundo, hasta China, porque allí ya saben que está bajo vigilancia policial el presidente de Evergrande, Hui Ka-yan, y mucha atención porque ya se ha sabido ahora que de lo que se sospecha es de que haya cometido varios delitos. Eso sí, lo que no se sabe es de qué tipo de delitos estamos hablando ni de cuántos. De momento no hay información sobre ello. Pero vamos a ver quién es esta persona. ¿Quién es Hui Ka-yan, el presidente de Evergrande? Sergio Fernández, cuéntanos, muy buenas. Muy buenas, Marta. Pues sí, vamos a contar un poquito más sobre todo del ascenso y de la caída de este hombre, de Hui Ka-yan,
del fundador de la China Evergrande, que sigue en el foco y que está en el epicentro de la crisis inmobiliaria de China. Este hombre, Hui Kaiyan, ha sido puesto bajo control policial, lo que sugiere que la empresa pueda haber entrado en una nueva fase que ahora empieza a involucrar al sistema de justicia penal. Hui, conocido también como Xu Xiaoyin en mandarín, nació en la provincia de Henan en 1958, perdió a su madre cuando tenía 8 meses y fue criado por su abuela, que vendía vinagre casero, y por su padre, que cortaba leña para un viviendo. Nacido en la pobreza, como hijo de un leñador, ha sido miembro del Partido Comunista desde hace más de 3 décadas y además ha invertido en áreas respaldadas por los máximos dirigentes, como por ejemplo los vehículos eléctricos y la medicina tradicional china. Para que se hagan una idea del personaje, cuando el presidente chino Xi Jinping conmemoró el centenario en 2021 de la fundación del Partido Comunista con un discurso que sobre todo proclamaba el imparable ascenso de su nación, allí, en esa plaza, en esas festividades, estaba precisamente el fundador de Evergrande. También ha sido un destacado filántropo, aunque su patrimonio neto se ha visto afectado recientemente. Por ejemplo, uno de los mayores hitos de Hui Kaiyan es que compró un equipo de fútbol, en concreto el Guangzhou, que bueno, indicó también de alguna forma la pasión que tiene por el deporte, pero al final esos vínculos políticos no han sido suficientes para evitar un cese de pagos y lo que ahora es una crisis cada vez más profunda dentro de su imperio. Hui también ha sido alentado por la perspectiva del plan de reforma económica de Deng Xiaoping. De hecho, dejó su trabajo en una empresa siderúrgica en 1992 y se dirigió a Shenzhen, donde más tarde comenzó a desarrollar propiedades en Gansu, en la capital de Guangdong. Fundó Evergrande en 1996 y dependía de fuertes préstamos para impulsar su crecimiento. De esta forma se convirtió en el mayor prestatario de deuda en dólares entre sus pares y durante un tiempo fue también el mayor desarrollador del país por ventas contratadas. La compañía empezó a tener problemas de liquidez en 2020 y esbozó un plan para reducir aproximadamente a la mitad su deuda de 100.000 millones de dólares para mediados de 2023, pero el mercado inmobiliario de China comenzó a desacelerarse a medida que los reguladores tomaron medidas enérgicas contra un endeudamiento que era a todas luces excesivo. Otros problemas de financiación empezaron a hacer que cayeran estas acciones y los bonos de la compañía, y después de pagos atrasados de algunos bonos en dólares, pues no cumplieron con la fecha límite de diciembre de 2021 para pagar 2 cupones de bonos en dólares. A finales de agosto, para que se hagan una idea, Hui tenía un patrimonio de 1.700 millones de dólares. Ojo, porque aún así era un 96% menos del máximo que tuvo 5 años antes, de 39.800 millones en junio de 2023. Su riqueza personal se está viendo erosionada al mismo tiempo que su empresa. Marta sigue en el foco de la polémica. Esta es la historia del fundador de Evergrande, ahora en arresto domiciliario y con problemas cada vez más grandes. Pues Sergio, muchísimas gracias. Vamos ya con nuestros invitados y antes de ir, por cierto, hasta Estados Unidos, porque ya ha comenzado esa sesión sobre el impeachment contra Biden. Adrián Celaya, presidente de CAI Group y profesor de Economía Aplicada en la Universidad del País Vasco. Luis Rodrigo de Castro, Relaciones Internacionales en el CEU. Muchísimas gracias a los dos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, quería comenzar el programa hoy yéndonos directamente a Estados Unidos porque allí ya está comenzando esa primera sesión del impeachment contra Biden. Enseguida voy a comentarlo con vosotros, analizar un poco qué perspectivas tiene de salir adelante, de si no, o por ejemplo, pues cómo puede afectar a Joe Biden de cara a las próximas elecciones e incluso a su rival, a Donald Trump. Pero antes de nada vamos a escuchar un poquito qué es lo que se está comentando allí en el Congreso de Estados Unidos y enseguida volvemos para analizarlo. I now yield to Jason Smith, the chairman of the House Ways and Means Committee, for his opening statement. Thank you, Chairman Comer. Yesterday, the Ways and Means Committee released new documents showing President Biden was not just aware of his son's business dealings, but he was connected to them. In a newly released message to a Chinese business executive, Hunter Biden mentions preserving the, quote, keys to my family's only asset. That asset? Joe Biden. New evidence released in response to questions raised by members of the committee on both sides when Gary Shapley and Joseph Ziegler, the two IRS whistleblowers, testified in July, paints a disturbing picture of a revolving door between Joe Biden's office and Hunter Biden's business partners. According to a worksheet provided by IRS whistleblower Ziegler, then Vice President Biden's April 2014 official visit to Ukraine occurred only days after a series of White House meetings with Hunter Biden and his business associates regarding Ukraine. Shortly after Joe Biden returned stateside, the Ukrainian company Burisma announced Hunter Biden's appointment to its board.
New evidence provided shows Hunter Biden using his father's position to gain favor with billionaire Miguel Alemán, including having Joe Biden host them at the White House in February of 2014 at the vice president's residence alongside Mexican billionaire Carlos Slim in November of 2015. And then in 2016, using Air Force Two to shuttle Hunter Biden and his business associate to Mexico City. Whether it was lunches, phone calls, White House meetings, or official foreign trips, Hunter Biden cashed in by arranging access to Joe Biden, the family brand. The Biden family and their associates received millions in payments from foreign sources, including from Russia, China, Ukraine, Romania. In one email, Hunter Biden even bragged that he cut a deal for $10 million from just one company for, quote, introductions alone. And yet the DOJ wanted to keep the spotlight as far from Joe Biden as possible. One of the items we released yesterday was an IRS interview with James Biden, the president's brother, in September of 2022. The agency was barred in the interview from asking him about Joe Biden and about whether Joe Biden was involved in Hunter Biden's deal with a Chinese energy company. And when Hunter Biden had his tax liability of over $2 million mysteriously paid for by a Democrat Party donor named Kevin Morris, who he barely knew, something IRS investigators saw as a possible campaign finance violation, Assistant U.S. Attorney Leslie Wolf said she did not want any of the agents to look into the allegation. On the board are notes Agent Shapley took from that meeting. He notes that Wolf told investigators that she was not, quote, personally interested in pursuing it. This is the same attorney Wolf who, in an email we released yesterday, responded to IRS investigators seeking approval for a search warrant with, quote, there should be nothing about political figure one in here. That being a... Bueno, por el momento en este comité de supervisión se está exponiendo cuáles son las cuestiones que tendrían contra Joe Biden para poder usar como base en este impeachment. Hablan de los negocios de Hunter Biden, de si Joe Biden, su padre, estaría relacionado en algo de lo que habría hecho su hijo y si habría utilizado su posición de poder para facilitar esos negocios. Adrián, Luis, vuelvo con vosotros para ir analizando un poco lo que vamos conociendo. Sobre todo entiendo que la base que tienen los republicanos contra Biden son los negocios de su hijo Hunter. ¿Con esto pueden sacar adelante un impeachment, Adrián? Bueno, es una cuestión de prueba, ¿no? Evidentemente hay indicios muy importantes de que, por un lado, Joe Biden tenía conocimiento de estas actuaciones de su hijo, de Hunter Biden, y por otro lado hay cada vez más indicios, como acabamos de escuchar, incluso de ayer mismo están saliendo indicios o referencias continuas de que no solo Joe Biden no solo tenía conocimiento, sino de que estaba directamente implicado en las operaciones. Pero, claro, aquí hay una cuestión, en principio, una cuestión de prueba. Pero no nos podemos olvidar de que el impeachment al final es un procedimiento político, ¿eh? Y que esas pruebas deben ser la base de ese procedimiento político, pero no es un procedimiento judicial, con lo cual al final va a haber siempre una interpretación política de si los datos que existen son suficientes o no para acreditar la responsabilidad de Joe Biden, del presidente. Claro, pero si no tiene que haber ninguna resolución judicial, entonces, siempre y cuando los políticos consideren lo que acabas de decir, Adrián, entonces podría haber un caso contra Joe Biden y podría fructiferar ese impeachment. ¿Adrián? Sí, bueno, vamos a ver. En teoría sí, evidentemente. Otra cosa es que estamos en un contexto político muy especial y hay que tener en cuenta que, en principio, los republicanos tienen un control de una de las cámaras, no de la otra cámara, y por otro lado hay una cuestión de voluntad política. Es decir, está claro que esto puede ser un instrumento muy importante para
desgastar al Partido Demócrata y desgastar a Joe Biden. Pero no está nada claro que a los propios republicanos les interese que salga adelante finalmente el procedimiento de impeachment, teniendo en cuenta que lo que conseguirían es, en todo caso, sustituir a Joe Biden por otro candidato. Y nosotros solemos decir que difícilmente puede haber un candidato demócrata peor que Biden, que tenga o que vaya a tener cara a las elecciones una imagen todavía peor. Kamala Harris tiene una imagen fatal en el país, pero incluso va a ser esa imagen cara a las elecciones, va a ser una imagen más seria que la de Joe Biden. Por lo tanto, lo que parece que por lógica que les interesa a los republicanos es iniciar este procedimiento, utilizar el procedimiento como una estrategia de desgaste, pero que al final, si cara a las elecciones, sea el propio Joe Biden el candidato demócrata. Muy interesante esa reflexión que hacías, ¿no, Adrián?, sobre si realmente a los republicanos les viene bien o quizá no tanto cargarse, entre comillas, a Biden. Luis, ¿estás de acuerdo también con que quizá deberían dejar que todo siguiese su curso y que finalmente la edad, por ejemplo, de Joe Biden, los lapsus que ha tenido, hagan que caiga un poco por su propio peso? Bueno, sí, en parte sí y en parte no. A ver, es verdad que Joe Biden tiene una popularidad baja, que, bueno, pues Adrián decía que era el peor candidato posible para los demócratas. Puede ser así. También es verdad que la sucesora natural, por seguir un poco el escalafón y la jerarquía de poder en Estados Unidos, que sería Kamala Harris, pues tampoco tiene una reputación o una percepción pública que sea mucho más elevada que la de Biden, sino que parece ser todo lo contrario. Pero aquí hay una cuestión y es importante, y es que quien defiende el partido es Joe Biden. Es decir, en el sentido de que quien defiende el poder es Joe Biden. Y en esto no estamos hablando de un presidente como Donald Trump que quiere volver a conquistar el poder, sino que quien juega la baza del poder y quien tiene esos recursos y toda la maquinaria del poder a su servicio, tanto en el buen sentido como en el malo, es Joe Biden. Por esa parte yo creo que, bueno, pues muchos demócratas pueden optar por preferir a Biden como sucesor o como candidato natural del Partido Demócrata. Es una tónica que en Estados Unidos siempre el presidente en ejercicio es el candidato del partido al que pertenece, lo han sido todos los presidentes anteriores. Puede ganar o no la reelección, eso es otra cuestión y depende del electorado estadounidense, del electorado y del colegio electoral, que es al final quien decide la presidencia. Pero dentro de los partidos, tanto del republicano como del demócrata, hay una especie de norma no escrita que dice que el presidente en ejercicio opta a la reelección y, por tanto, en ese sentido, yo no veo a los demócratas con la intención de romper a día de hoy con esa regla, que ya digo, es una regla no escrita, y, por tanto, allanar o permitir que Biden, tanto para bien o para mal, sea el candidato del Partido Demócrata. Algún contendiente habrá, esto siempre pasa, de algún político desconocido que opta y que se postula a luchar contra el presidente en ejercicio, pero por un poco tener ese minuto de gloria. No son candidatos fuertes con capacidad para desafiar la nominación partidista del presidente que defiende la presidencia, ¿no? Por tanto, en ese sentido, no hay visos de que pueda ser eso. ¿Cómo la biología puede afectar en esta carrera electoral? Bueno, pues si Joe Biden da muestras de que tiene incapacidad manifiesta para el ejercicio del poder, pues no haría falta ni siquiera un proceso de impeachment. Podría el propio gobierno inhabilitar al presidente cuando está acreditado, pues, por ejemplo, a través de un informe médico contrastado, corroborado y fundado, de que el presidente no tiene las facultades, en este caso mentales, para ejercer la presidencia y, por tanto, el relevo hacia la vicepresidenta sería casi de manera inmediata y de manera natural. Bueno, seguimos viendo, por cierto, mientras tanto, de imágenes que nos van llegando desde el Congreso, desde el Comité de Estados Unidos, a ver si nuestros compañeros pueden ponerlas, porque ahí estábamos viendo alguna que otra pancarta
que bueno, no deja de ser llamativo, ¿no? Esto de la política al final es un show, lo es en España, lo es en el Reino Unido, más que casi en cualquier sitio, y también lo está haciendo en Estados Unidos. Dejadme un segundito que deje este tema en paréntesis o en barbecho de momento, porque quiero ahora hacer un paréntesis, eso sí, para contarles un dato también a los espectadores económico que acabamos de conocer. Es el dato de ventas de viviendas pendientes en Estados Unidos, que ya saben que esto también puede tener un efecto en los mercados financieros. Así que, como siempre, vamos a intentar contárselo y explicárselo un poquito más en detalle. Javier del Valle, cuéntanos, muy buenas. Muy buenas tardes, Marta. Efectivamente, hoy conocemos esas ventas pendientes de viviendas que no dejan de ser un indicador adelantado de las ventas finales, de finalmente cómo salen las ventas, sobre todo en el mercado de segunda mano, en ese mercado de vivienda existente. Recordemos que ya en las últimas semanas hemos visto cómo la vivienda existente, las ventas están colapsando, están cayendo a niveles, de hecho, las transacciones que no se veían desde 2010. El problema es que, por otro lado, estamos viendo cómo el precio se mantiene. La mediana de precios de vivienda de segunda mano sigue estando, incluso creciendo, un 3% en el último año. Eso sí, un 3% en términos nominales, con lo cual, si ajustásemos con la inflación, sería un crecimiento real negativo, pero aún así no está siendo la caída en los precios que por lo menos se pronosticaba a principios del año. En la venta de vivienda nueva también hemos visto este último mes, lo conocíamos ayer, una caída significativa en las ventas. Así que un mercado inmobiliario en general que, con una subida hipotecaria que estamos viendo en récords que de hecho tipos hipotecarios que no se veían desde el año 2000, pues está haciendo que la demanda colapse y que no haya ventas, no haya transacciones, pero eso todavía no está afectando del todo al precio. Sí que ha habido cierta corrección en el precio, pero no una corrección como para, por así decirlo, mostrar ese impacto tan grande que ha habido de subida en los intereses, o por lo menos como el mercado esperaba. Venta pendiente de viviendas, que nos adelanta un poco qué podemos esperar de los siguientes meses en las ventas de los siguientes meses en las casas de segunda mano. Vemos una caída del menos 7,1% este mes también. En términos interanuales ya se planta en un menos 18,7% la venta pendiente de viviendas, que no deja de ser una especie de contrato de arras, el contrato que se firma y luego se hace la compraventa. De hecho, pronosticaban cuando dimos los datos de MBA, los analistas estaban diciendo que lo que están notando también es muchísima cancelación en la compra. Esas ventas pendientes de viviendas no solo están cayendo, sino que incluso las ventas pendientes que se realizan, muchas de ellas luego se están cancelando y los compradores se están echando atrás en última hora. Así que un mercado inmobiliario que sigue bastante débil en cuanto a la demanda y que por ahora el precio se mantiene resiliente, pero si la demanda sigue colapsando a estos niveles, pues pronto los precios deberían ajustar, Marta. Pues Javi, como siempre, muchísimas gracias. Y volvemos ahora sí con la geopolítica. Estábamos hablando del impeachment contra Joe Biden. Nos decían nuestros expertos que es una manera de desgastar un poco al partido demócrata y también al candidato Joe Biden. Pero, por ejemplo, nos decía Adrián, ojo que a los republicanos quizá esta estrategia de quitarse de medio a Joe Biden podría no salirles tan bien, porque es un candidato que por edad, por lapsus que ha tenido, es difícil más bien que sea mejor que algún otro que tengan realmente los demócratas en la recámara. Adrián, Luis, vuelvo ahora sí con la geopolítica y disculpad este paréntesis porque teníamos que contar este dato de última hora. Volviendo un poco al impeachment, sabiendo que esto puede desgastar a Biden, que a lo mejor no es la mejor estrategia para quitárselo de en medio, pero puede desgastarle y por lo tanto venirle bien a los republicanos. ¿Cómo puede afectar esto a Donald Trump? Porque ayer teníamos un debate de los republicanos en Estados Unidos, no fue Donald Trump, segundo debate republicano al que no va. El gran ausente, pero es verdad que tampoco entre los que fueron hubo un claro ganador, ¿verdad, Adrián? Sí, bueno, esto es algo esperado. Cuando hay un candidato muy claro, a ese candidato no le interesa dispersar su imagen entre varios. Entonces, era esperable que no asistiera. Es la mejor estrategia que puede seguir, porque, claro, Trump es Trump en este momento en el Partido Republicano, es el primer candidato con pocas dudas al respecto. Entonces, dispersarse, convertirse en ese debate en uno entre 5, en uno entre 10, pues desde luego no le interesa desde el punto de vista de imagen. Claro, ahí sí, evidentemente, podemos reflexionar qué es lo que está sucediendo al respecto en el Partido Republicano, porque, claro, tenemos una evolución clarísima. Hay que recordar que cuando Donald Trump ganó las primeras elecciones, esto fue una sorpresa dentro de su propio partido, cuando tenía un carácter o tenía un peso todavía minoritario dentro del propio partido, un peso que ha ido poco a poco yendo a más hasta conseguir controlarlo de alguna forma. De tal forma que ahora hay una identificación cada vez mayor entre
Partido Republicano y trumpismo, ¿no? Mientras que hay, digamos, una oposición al trumpismo que es feroz en un sector todavía del Partido Republicano y en la mayoría del Partido Demócrata, que están de alguna forma muy alineados con la oligarquía financiera frente a unas posiciones bastante sorprendentes históricamente, incluso dentro del Partido Republicano, de un cierto carácter antioligárquico y claramente muy minoritarios en el propio Partido Republicano, pero que al final, paso a paso, ha conseguido consolidar. Yo creo que el peso y el control del Partido Republicano por parte de Donald Trump en este momento está claramente asegurado. Luis. Sí, aquí, si recordamos o nos retrotraemos 20 años, esta deriva, que en algunos medios ha sido calificada como de un poco más hacia el extremo de la derecha, nace pues con esto que se llamó el Tea Party, ¿no? Es decir, no es algo, este viraje podemos situarlo un poco en hace unos 20 años, ¿no? Recordemos la candidata republicana que eligió John McCain, Sarah Palin, que recogía un poco todo este espíritu que hoy parece ser que recoge lo que llamamos como trumpismo, ¿no? Donald Trump ha modelado el Partido Republicano casi a su imagen y semejanza, hasta casi mimetizarse muy claramente con lo que es el ala más dura del Partido Republicano, que parece ser que será el que tendrá o dará la batalla a Joe Biden. Por eso quizá es también paradójico que en Europa estamos hablando de una transformación del sistema político, pero no es un fenómeno, por lo menos bajo mi punto de vista, no es un fenómeno que se está produciendo solo en el viejo continente, sino que también se está produciendo en otras latitudes, y en este sentido lo vemos en el Partido Demócrata, también en el Partido Republicano, que sí que es verdad que en el Partido Republicano con mayor intensidad precisamente por el fenómeno de Donald Trump. Pero esta es una de las características que yo señalaría, no es un fenómeno exclusivamente de la política americana, lo hemos visto también en Europa, y un poco por afectar al impeachment que se está llevando a cabo. Yo creo que bueno, pues Donald Trump está jugando muy bien sus cartas. En este debate, en este segundo debate, tampoco se ha presentado, no lo hizo en el primero, no lo ha hecho en este segundo y creo que no lo hará en sucesivos debates, porque precisamente la estrategia mediática que él tiene marcada es muy diferente. Él parte con la etiqueta de claro favorito para un poco intentar cobrarse la revancha de las elecciones de hace casi 4 años, en las que bueno, pues fue despojado del poder. Y esto es una estrategia del equipo de Trump que seguirá y que distinguirá, y aquí bueno, pues nos puede extrañar un poco que alguien que aspira a la presidencia no participe en los debates. Si fuera un candidato que no fuera o que no se llamara Donald Trump, pues este candidato estaría mediáticamente muerto, es decir, no tendría visibilidad, no tendría otra posibilidad de darse a conocer más que la que pudiera por sus propios medios procurarse, pero es que es Donald Trump, es que es un expresidente que quiere volver a serlo, que podría serlo solo para un mandato, pero bueno, es un expresidente que aspira a retornar a la Casa Blanca. Pero también es una figura muy mediática, es una figura que también, lo hemos dicho otras veces, eso era un outsider de la política, incluso en algún momento se llegó a identificar con partidos diferentes al que hoy pertenece, ¿no? Pero esa figura de outsider precisamente fue también lo que le granjeó ciertos apoyos o un poco esa visión rupturista con el establishment que a las malas y al final pues representaba a Hillary Clinton, ¿no? Y precisamente todo esto metido en un mismo saco y como en una coctelera mezclado, pues nos da el fenómeno de Donald Trump, cuyas posibilidades de hacerse con la nominación republicana son bastante altas, porque en los debates pues tampoco se hablaba de Ron DeSantis, pero parece ser que no está despuntando como debería, o por lo menos con la altura que debería hacerlo para desafiar el liderazgo mediático, sobre todo de Donald Trump. Y a partir de ahí, pues una vez que empecemos el mes de enero, en el 2024, y los delegados empiezan a elegirse en los diferentes estados, podremos calibrar exactamente si la estrategia de Donald Trump es la acertada, como parece que lo es, y hasta qué punto los contendientes que pueden presentarse en el Partido Republicano pueden hacer pinza al final entre todos ellos y plantear un posible desafío a ese camino de Donald Trump hacia la nominación republicana.
Estábamos viendo justo mientras habláis ambos, estamos viendo las imágenes que nos llegan desde el comité donde se está celebrando esa primera sesión del impeachment, y es curioso porque estamos viendo cómo algunos de los que están allí presentes levantan pancartas y ahí se puede leer, por ejemplo, que ha habido muchos años de investigaciones pero que todavía falta una prueba definitiva para conectar a Joe Biden con los negocios de su hijo. Y como digo, pues bueno, no deja de ser algo bastante llamativo, ¿no?, verlo así. Tenemos que hacer una pausa publicitaria y enseguida vamos a ir con muchos más temas. Dejamos a un lado el impeachment, si sale cualquier cosa relevante, por supuesto se lo vamos a contar y lo vamos a analizar aquí, pero hablaremos también de la visita sorpresa de Stoltenberg a Ucrania, de la visita del ministro de Defensa británico también a Ucrania y muchas más cosas. Luis, Adrián, un segundito, vamos a publi y volvemos enseguida con más de Todo es Geopolítica. Ok. No puede volver atrás y cambiar el principio, pero puede comenzar donde está y cambiar el final. En Luna Sevilla queremos ser su asesor financiero de referencia para mejorar su presente y su futuro patrimonial, prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros. Somos una empresa con una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva, y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Visite nuestra web lunasevilla.es o llame al 91 762 3442. ¿Se puede poner a prueba vuestra tecnología de trading? Sí. ¿Y vuestra ejecución funciona al milisegundo? Sí. ¿Y vuestros spreads están entre los más bajos del mercado, no? Si quiere, puede probar nuestra primera demo. Es difícil encontrar un broker que cumpla con todas sus expectativas. O quizá no tanto. Active Trades, broker online desde 2001. Pues ya estamos de vuelta, pendientes de ese impeachment contra Joe Biden que ha comenzado en el día de hoy en Estados Unidos. Vamos ya con otros temas porque hoy todavía tenemos muchas cosas que comentar, como esta visita de Stoltenberg por sorpresa a Ucrania. Luis, Adrián, muy buenas de nuevo. Visita sorpresa de Stoltenberg a Ucrania, se ha reunido con Zelensky y parece que también ahí ha defendido un poquito a la contraofensiva, diciendo que Ucrania sigue avanzando en ese terreno. ¿Qué creéis que busca la OTAN yendo a Ucrania directamente? Porque han hablado, por ejemplo, también de la entrada de Ucrania en la OTAN, mismos mensajes un poco que siempre, ¿no? Que Ucrania nunca ha estado tan cerca de entrar en la OTAN como ahora, que va a ser un país que vaya a formar parte de la OTAN, pero ningún mensaje novedoso, ¿no? Más allá de eso. ¿Qué trasfondo le veis a esta visita de Stoltenberg a Zelensky en Ucrania, Luis? Pues bueno, tú has avanzado uno de los motivos, ¿no? Acercar o continuar en el camino de acercamiento de Ucrania a la OTAN y de la OTAN a Ucrania, ¿no? Eso es lo primero que deberíamos tener en vista, porque al final estamos en ese proceso de transición que comenzó con la Revolución Naranja en el año 2004, de acercamiento o de viraje de Ucrania hacia el bloque occidental, ¿no? Sí que es verdad que era un pueblo muy, muy similar en ciertos sentidos al pueblo ruso, pero que a partir de ese momento empieza a desligarse y se consolida, pues, ya no hay vuelta atrás, creo yo, con la invasión o con la agresión rusa a Ucrania. También, yo creo que Stoltenberg ha ido un poco a hacer, pues, una labor de control, ¿no? De ver Ucrania qué necesidades puede tener, cómo está utilizando el armamento, qué le están suministrando los socios de la alianza, ver si realmente lo que se nos cuenta y las informaciones que nos llegan se corresponden con la realidad. Stoltenberg pues también tiene que
defender la causa, ¿no? Y si Ucrania, bueno, pues por poco que haya avanzado, pues mediáticamente hay que darlo a conocer, hay que promocionarlo y hay que insistir en que precisamente ahora no podemos volver atrás, porque precisamente esto también se ha dicho. Si dejamos en la estacada ahora a Ucrania, Ucrania cae, con las implicaciones de las que ya hemos hablado y de las que ya tenemos conocimiento, ¿no? Por tanto, yo creo que la labor de Stoltenberg en Ucrania responde sobre todo a esos dos ejes. Primero, la de continuar el acercamiento del país al bloque occidental. Aquí siempre nos surge ese interrogante, ¿qué Ucrania será la que finalmente pueda negociar tanto su adhesión a la Unión Europea como su incorporación a la Alianza Atlántica? Que Ucrania, territorialmente hablando, por supuesto. Y segundo, pues hacer como de controller de, bueno, pues cómo está Ucrania aplicándose sobre el terreno con las armas y los medios que Occidente le está proporcionando, cuáles son las necesidades técnicas y tácticas que el gobierno de Zelensky pueda tener y yo, en resumen, creo que se corresponde y que encaja con esos dos puntos fundamentales. De acuerdo, porque de las palabras de Luis me da la sensación también de que Stoltenberg ya no solo ha ido a pues mostrar al mundo que sigue apoyando a Ucrania hasta el último momento, sino también a vigilar qué uso están haciendo, decía Luis, del armamento, si están, como dicen, estar pues bueno, en ese campo de batalla. ¿Crees que también hay cierta labor de controlar a ver si lo que llega de Ucrania es verdad o no es verdad? Bueno, claro, esas labores de control no se hacen en una visita protocolaria como esta, evidentemente, ¿no? Tiene tanto la OTAN como Ucrania tienen sus propios equipos que contrastan información en la medida necesaria a efectos de gestionar esos controles. En todo caso, estaríamos hablando de una visita, si se centrara alrededor de este punto, una visita casi de advertencia, en el que en un tú a tú, pues de alguna forma se le tirara de las orejas a Zelensky para que vigilara una determinada área o un determinado problema desde el punto de vista de la corrupción o de la eficiencia de la campaña de la famosa contraofensiva, ¿no? La posición de la OTAN, bueno, tenemos que tener en cuenta qué es la OTAN en sí misma, ¿no? Evidentemente, la OTAN, en cuanto a organismo militar, como organismo, tiene que defender de alguna forma las posiciones más agresivas dentro de Occidente. Teniendo en cuenta que en este momento hay dos líneas, una más abierta a la negociación, y que lo hemos notado en las declaraciones de los últimos días y semanas muy claramente, fundamentalmente en Europa, y abierta, digamos, a negociar en el nuevo contexto, a negociar con Rusia y probablemente también con China, un nuevo contexto para Europa y para el mundo, y luego un sector con el sector halcón, diríamos, dentro de Occidente, muy representado por el Departamento de Estado de Estados Unidos y por los grupos de interés corporativos que están detrás de ellos, ¿no? Claro, la OTAN, en principio, como organización militar, tiene su futuro dependiendo del resultado de lo que suceda en Ucrania. Ya tenía su futuro, entre paréntesis, a partir del año 90. Nadie entendía por qué se había mantenido la OTAN después de haber desaparecido el Pacto de Varsovia, que se suponía que era la razón, el Pacto de Varsovia y la Unión Soviética, que se suponía que eran la razón de la creación de la OTAN, pero su futuro, después de una derrota frente a Rusia en Ucrania, va a estar, desde luego, bastante en cuestión. Entonces, desde un punto de vista táctico, desde un punto de vista de corto plazo, la OTAN tiene que defenderse a sí misma adoptando una posición muy agresiva de continuidad de las hostilidades. Pero claro, la OTAN está nombrada por los gobiernos que componen la OTAN y, en último término, depende fundamentalmente del gobierno de Estados Unidos. Entonces, cómo se muevan esas posiciones desde un punto de vista estratégico son las que, en último término, van a obligar también a la OTAN a posicionarse en una u otra dirección. Al final es ese Departamento de Estado de Estados Unidos que está manteniendo esas posiciones agresivas que están creando una alarma, yo creo que entre los propios aliados de la OTAN, fundamentalmente en Europa en este momento, pero que pueden generar un contexto muy, muy peligroso a corto plazo y en el que la OTAN está en este momento posicionada con
ya digo, con el Departamento de Estado de Estados Unidos, ¿no? Hoy, por cierto, quien también ha ido a Ucrania es el ministro de Defensa del Reino Unido, que es verdad que es nuevo, porque antes teníamos a otro ministro de Defensa, a Ben Wallace, que por cierto era bastante polémico y acabó bueno, pues dimitiendo. Entiendo que por esas declaraciones polémicas y controvertidas que hizo, diciendo que Ucrania no podía imaginarse o no podía pensar que Occidente iba a ser una especie de Amazon. Claro, palabras que no concuerdan con el mensaje de Occidente de apoyo total a Ucrania. Acabó Ben Wallace dimitiendo y ha venido ahora un nuevo ministro de Defensa, que ahora ha ido a Ucrania. ¿Creéis que aquí también hay algo de simbolismo, de que el nuevo ministro de Defensa también representa una nueva imagen de la estrategia que tiene el Reino Unido con respecto a Ucrania, de que quieren volver a mostrar una imagen de mucha unión con Ucrania? Luis. Sí, yo creo que sí, que precisamente pues siempre cuando hablamos de la primera visita de un mandatario político del país que sea al extranjero, pues el destino no es aleatorio, no es baladí, es un destino que se elige de manera muy concienzuda. Y en este sentido, pues que el ministro británico haya elegido Ucrania, pues hay que leerlo en esta clave, ¿no? Precisamente en el de reforzar o en el de manifestar el compromiso del Reino Unido con Ucrania. Aquí cuando hablamos del Reino Unido y la implicación que puede tener respecto a Ucrania, en clave europea, el Reino Unido, nos gustará más o nos gustará menos, no es parte ya de la Unión Europea, pero desde el punto de vista militar, defensivo, sí sigue siendo parte, una parte muy importante de la OTAN, puesto que precisamente el Reino Unido es uno de los países que dispone de armamento nuclear, ¿no? Y además tiene poder de veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y es, desde este punto de vista, aunque desde otros no, una potencia internacional, aunque sí que es verdad que viene por una reminiscencia del pasado que a lo mejor no se corresponde con el peso que puede tener a día de hoy económicamente respecto a otros estados, ¿no? Pero en el marco de la OTAN, el Reino Unido es un país importante y la actuación del Reino Unido en este sentido, es verdad que, insisto, el ministro ha ido ahí para reforzar la significatividad y la importancia de Ucrania para el gobierno británico, pero hay que leerlo también dentro de la clave OTAN. El Reino Unido aquí no actúa por libre como puede actuar en términos económicos respecto del mercado interior europeo, por ejemplo, ¿no? Después del Brexit. Aquí el Reino Unido sí va de la mano de la OTAN y en este contexto es donde yo lo insertaría, ¿no? Más allá de que hayan podido hablar de una cosa o de otra, de que además coincide con, lo decíamos antes, con la visita de Stoltenberg, cosa que tampoco se habrá dejado al azar. También seguro que desde los mandos de la OTAN estaban informados de que el ministro británico iba a hacer ese viaje y por tanto yo leería ese desplazamiento dentro de este marco general que acabo de esbozar. Adrián. Bueno, yo creo que es pronto para sacar conclusiones, pero sí es una cuestión realmente muy interesante, ¿no? Es decir, en qué medida, todavía no lo sabemos, pero en qué medida el cambio de ministro en el Reino Unido puede o no suponer un cambio de política. Yo no creo que el cese del ministro anterior se produjera exclusivamente por esas declaraciones como han apuntado los medios de comunicación. No creo que aquello fue suficientemente significativo y sí que probablemente hay algún tipo de cambio de política relacionado con este cambio de persona, pero todavía es pronto para saber cuál es ese cambio de política. La visita a Ucrania tiene sentido sea cuáles sean las nuevas políticas, simplemente llega un nuevo ministro y quiere trasladar que sus políticas sean más agresivas o más moderadas, pero traslada que de cualquier forma ellos están con Ucrania y lo traslada a través de esa visita, ¿no? Me parece que encaja en cualquiera de los contextos, pero no hay que olvidar que el Reino Unido es y ha sido siempre, de hecho, uno de los puntos más agresivos dentro de las estrategias de la OTAN. Muchas veces se ha dicho que en el caso del Reino Unido no es que ellos estén más o menos sometidos
a Estados Unidos como el resto de Europa, sino que ellos en buena parte controlan Estados Unidos, ¿no? Incluso esto se comentó mucho en relación con la guerra de Irak, en qué medida fue los propios servicios de inteligencia del Reino Unido los que impulsaron a Estados Unidos a entrar en el conflicto. Pero bueno, de cualquier forma es uno de los países más agresivos en las estrategias actuales de la OTAN, y cualquier cambio en una u otra dirección pueden ser muy importantes para definir la evolución del conjunto del conflicto. Cambiando un poco de tema, porque yo creo que aquí un poco ya hemos comentado todo, quería hablaros del conflicto entre Armenia y Azerbaiyán, porque hoy ha habido una novedad, y es que pues, la República de Nagorno-Karabaj, las autoridades han decidido que va a dejar de existir el día 1 de enero de 2024. ¿Creéis que está habiendo un cambio en el orden de las fuerzas en esa región que podría ser también relevante para Rusia? Adrián. Bueno, el cambio, digamos, relevante para Rusia se produjo hace tiempo y tiene más relación con la situación interna de Armenia, ¿no? En la medida en que en los gobiernos de Armenia en los últimos tiempos se han situado personas o equipos muy cercanos a las potencias occidentales, y entonces que han desarrollado una estrategia de alejamiento de Rusia a medida fundamentalmente que las relaciones entre Rusia y Occidente se han distanciado. Y este es el punto clave, ¿no? Este es el punto clave para entender lo que está pasando, porque claro, ya explicamos el otro día que Nagorno-Karabaj no era una cuestión demasiado problemática, mientras tanto, en el momento que tanto Azerbaiyán como Armenia estaban dentro de la Unión Soviética, Nagorno-Karabaj era una zona, digamos, poblada por armenios, pero administrativamente dentro de la región de Azerbaiyán. Esto no era especialmente problemático, pero en el momento en que se disuelve la Unión Soviética, estas regiones se vuelven países independientes, entonces es cuando estalla el conflicto, porque los armenios que están allí quieren ser parte de Armenia, ¿no? Esto era un conflicto que estaba más o menos paralizado en la medida en que Armenia mantenía buenas relaciones con Rusia, y Rusia de alguna forma gestionaba las relaciones entre las dos partes, protegía a Armenia de fuerzas superiores de Azerbaiyán, pero estas relaciones entre Armenia y Rusia se han ido deteriorando con el tiempo, y claro, al final esto se ha acabado convirtiendo en una tragedia. El gobierno actual de Armenia es obsesivamente pro-occidental. Antes que contar con Rusia, que pedir ayuda a Rusia, han preferido perder esa parte del territorio definitivamente. Esto está creando dentro de Armenia unas tensiones impresionantes y han convertido, la verdad es que la situación en una verdadera tragedia histórica para Armenia, que no es solo la pérdida del territorio, fundamentalmente para esos 100 y pico mil personas, de los cuales parece que, según dicen, ya la mitad se ha desplazado hacia Armenia, ¿no? Es una tragedia para estas personas y también, si se quiere, históricamente para Armenia, sin ninguna duda. Algo que comentar también al respecto de esa decisión de que la República de Nagorno-Karabaj deje de existir el 1 de enero. Sí, visto también desde otra perspectiva, bueno, podemos decir que uno de los conflictos territoriales que, como ha dicho Adrián, vienen de la época de la Unión Soviética o que cristaliza a partir de la disolución de la misma, pues va a dejar de existir, ¿no? Porque precisamente ese conflicto territorial de esta región dentro de Azerbaiyán, pero poblada por una población armenia, bueno, pues se va a extinguir, con lo cual Azerbaiyán territorialmente va a tener un conflicto interno menos. Eso sobre el papel. Sí que es verdad que cuando uno baja más al detalle y pone un poquito más el microscopio sobre la zona, pues observa una catástrofe, por lo menos humanitaria, ¿no? De desplazamientos masivos de población. Yo el otro día veía un mapa de la población armenia en esa zona de Asia, ¿no? Aunque también toca parte de Europa, pero toda la población de Armenia, de armenios étnicos que había tanto por Anatolia como por la zona del Cáucaso, y era pues como un queso de gruyère, pero como con pintitas, pero que se extendía por toda esa zona, ¿no? Y a día de hoy pues se concentra solo en lo que es la República de Armenia, ¿no? Y ahí hay que leer un conflicto étnico por muchas causas, pero que en el caso de Azerbaiyán lo que está produciendo es un éxodo
bueno, pues de miles de personas hacia Armenia. Incluso algunos destacados líderes de esta autoproclamada república han sido detenidos en su camino al exilio. Pero todo esto también supone un desafío para la propia Armenia, ¿no? Armenia no puede, por lo menos moralmente, desentenderse de estas personas porque étnicamente son armenios, aunque hayan nacido fuera de sus fronteras, ¿no? Seguramente algunos también tengan incluso nacionalidad armenia, ¿no? Pero cuando hablamos de estos países no estamos hablando de países grandes. Armenia, pues para que nos hagamos una idea, puede tener la misma población que tiene la ciudad de Madrid, en torno a unos 3, no más de 4 millones, ¿no? Y en este sentido, recibir la población que está recibiendo precisamente por esta causa, pues supone un reto importante en términos comparativos para Armenia, ¿no? Y Adrián también ha mencionado un punto importante, y es ese viraje que se ha producido dentro del propio país hacia posiciones menos rusófilas, ¿no? Y precisamente aquí, pues esto también pasó. A mí me recuerda un poco lo que pasó con Georgia cuando optó por esa deriva también europeísta hace unos 15, 18 años, con la guerra del 2008, ¿no? Es decir, aquí también tenemos que ver un poco la mano rusa en el sentido de, bueno, si os alejáis de lo que es la esfera de influencia que tenemos marcada, bueno, pues pueden aparecer conflictos que antes precisamente se mantenían un poco más en hibernación, ¿no? Y precisamente en un contexto de guerra entre Oriente y Occidente, entre Rusia y Occidente, mejor dicho, en el que el conflicto armenio se inscribe dentro de esta dicotomía o esta división que se está produciendo de manera mucho más honda desde la agresión rusa a Ucrania. Queda mucho tiempo, nos quedan como unos 5 minutitos, pero aún así quería tratar varios temas que tienen que ver con Asia, con China, con Corea del Norte, por ejemplo, también con Taiwán, bueno, y con Europa también, con la relación entre China y Europa, porque hoy, por ejemplo, Charles Michel, el presidente del Consejo Europeo, ha dicho que Europa quiere evitar una guerra comercial con China. La palabrería parece clara, pero luego es verdad que lo que se está haciendo, los hechos parecen decir otra cosa, ¿no? Que, bueno, Europa está dispuesta un poco a ir con todo, con esa investigación sobre los subsidios chinos en el sector de los coches eléctricos contra China, y que incluso estaría dispuesta también a que afecte a compañías que no son chinas, por ejemplo, a Tesla, sin ir más lejos. ¿Os creéis estas declaraciones de Charles Michel de que Europa realmente quiere evitar una guerra comercial, Adrián? Bueno, no sé si alguien puede creerlas cuando se está haciendo, como tú decías, de alguna forma exactamente lo contrario. Es decir, justo en el momento en que se inicia una guerra comercial, decir que no se quiere una guerra comercial, pues es un tanto difícil de creer, ¿no? Claro, el problema es muy de fondo y ese es estratégico claramente para Europa, ¿no? Después de haber roto con uno de los pilares de nuestra economía, como era el acceso a la energía barata rusa, ahora también fundamentalmente desde Estados Unidos se está presionando a los líderes europeos y a la Unión Europea en concreto para iniciar la ruptura con China, pues después de que durante aproximadamente 6 meses se intentara convencer a China para que rompiera sus lazos con Rusia, para que no se aliara con Rusia dentro de este choque entre países emergentes y Occidente. Bueno, y una vez que se ve que a China no se le convence, pues se cambia de estrategia y desde Estados Unidos se inician las presiones contra Europa o sobre Europa para que se rompan las relaciones económicas con China. Claro, esto es destructivo para Europa, ¿no? Independientemente de la lógica geopolítica de atacar al enemigo, pero claro, estamos en una situación económica de estancamiento, ahora ya desde hace 15 años, crecemos por debajo del 1% anual en productividad. Esto es estancamiento práctico, con una situación de sobreendeudamiento, hundimiento demográfico. Bueno, pues y a eso le añadimos de pronto decisiones que tomamos nosotros mismos destruyendo nuestra economía. Por un lado, cortamos el acceso a la energía barata rusa, que eso está ya destruyendo economías como la alemana, que en un 30% es fundamentalmente intensiva en energía y que va a quedar está ya quedando fuera de mercado. Y justo cuando hemos terminado de poner en marcha esa ruptura, a instancias de Estados Unidos,
iniciamos el proceso de ruptura con otro de los pilares de nuestra economía, como es la relación con la economía china. Esto, desde luego, no va a ser bueno para China el que pongamos en marcha esta guerra comercial, pero va a ser destructivo también para la economía europea, sin ninguna duda. Bueno, pues por un lado guerra comercial, y no quería irme, me queda nada, un minutito, así que Luis te voy a pedir ser breve, pero también quería comentar tema Corea del Norte, que empezábamos el programa así, nos lo contaba Javi, que modifica su constitución sobre política nuclear y está citando también las provocaciones de Estados Unidos, así que de tensión comercial a tensión nuclear un poco. No sé si quieres comentar también el tema de la guerra comercial, pero insisto en que tiene que ser muy breve, por favor, porque nos queda un minutito. Luis. Bueno, pues nada, me centro en Corea del Norte, que Adrián ya hablaba de ello, y si es un minuto intentaré ser breve. Bueno, al final, que Corea del Norte haya decidido modificar su texto constitucional para hacer referencia a una cuestión nuclear o no, pues es casi un poco paradójico, ¿no? Porque Corea del Norte, a lo que nos tiene acostumbrados en la escena internacional, es a esas provocaciones que de vez en cuando realiza con armamento nuclear, ¿no? E incluso sin tener motivos para ello, digo, porque no es de los países que están, entre comillas, autorizados internacionalmente para tener el arma nuclear, ¿no? Pero precisamente esto se inserta en esa deriva que desde hace unas décadas, pues Corea del Norte decidió que necesitaba el arma nuclear, también un poco para garantizar su supervivencia y su posible invasión del vecino del sur, ¿no? Para garantizar la supervivencia del régimen norcoreano y a partir de ahí pues consolidarse como el paraíso comunista que parece ser, ¿no? A mí yo no diría que pueda haber un cambio radical, simplemente es un escalón más en esa apuesta de Corea del Norte por el armamento nuclear y por esta obsesión del régimen norcoreano por el arma nuclear y mientras tanto, bueno, pues los estándares de vida de la población pues parece ser que no son los que deberían ser, ¿no? Pues nos quedamos sin tiempo, pero como siempre un placer teneros, Adrián, Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros un día más aquí en Todos Geopolítica. Un placer y que paséis muy buena tarde los dos. Igualmente, gracias a vosotros. Bueno, y nosotros nos despedimos ya, pero nada, unos minutitos y volvemos para darles toda la información de la economía, de los mercados financieros, darles también cuáles son los últimos movimientos y sobre todo las grandes noticias del día y las noticias de última hora. Enseguida.